Planteos de Virginia Woolf, una escritora británica muy importante, muy conocida, que ha escrito novelas, cuentos y otras formas literarias como ensayos, obras teatrales. Una de sus obras más conocidas es Una habitación propia, donde aborda la dificultad para que haya mujeres escritoras en el contexto de su época. Ella nació en 1882 y falleció en 1941. Y también otras novelas como La señora Dalloway, Las olas. Tiene un cuento, un relato que a mí me gusta mucho, que es La muerte de la polilla, muy interesante. Bueno, veamos entonces cuáles son los puntos que ella plantea. Punto número 1. Una buena novela es cualquier novela que le hace a uno pensar o sentir. El texto nos despierta emociones, ¿sí? Nos lleva a reflexionar, nos hace movilizar algo interno. Eso es porque ese texto es bueno. Quizás requiera todavía más trabajo de corrección, de reescritura, si somos escritores que estamos empezando, pero hay que preservar esos momentos de logro donde se generan esas situaciones de parte del lector, ¿no? Y como he dicho en otra ocasión, si a nosotros como escritores, cuando estamos creando esa obra, sentimos eso, ¿no? Emociones fuertes que nos embargan o reflexiones, pensamientos intensos a razón de lo que estamos escribiendo, entonces ahí hay algo que merece la pena ser escrito y ser compartido. Punto número 2. Tiene que meter el cuchillo entre junturas del cuero con el que la mayoría de nosotros estamos recubiertos. Bien, esto ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, ¿no? Acá ella habla de eh, abrir paso hacia nuestro interior, eh, rompiendo la coraza de cuero que tenemos con un cuchillo. Otros escritores lo han planteado como desnudarse, ¿no? Eh, la literatura es un espacio para justamente abrirse, explorar la interioridad, ser auténticos, ¿no? Y mostrar eso que está latiendo dentro nuestros y compartirlo con otros. Para eso, también como ya se he dicho en otras ocasiones, es necesario tener valor, no tener miedo, dejar el temor de lado y ser un poco valientes. El punto número 3 dice, tiene que ponernos quizás incómodos y ciertamente alerta. Bueno, yo he tenido un profesor en mi formación como escritora que planteaba esto, ¿no? La escritura tiene que incomodarnos. En el sentido este que mencionamos hace recién, de movilizarnos algo interno, ¿sí? De que no sea algo que nos resulte sencillo hablar, eh, que no nos genere eh, ningún resquemor o sensación de, de vértigo ponerlo en el papel, ¿no? Por el contrario, hay que animarse a esa situación, eh, un poco de incertidumbre, de incomodidad, para que surja eh, la mejor versión posible de esa obra, ¿no? Quizás a veces pase que se nos ocurre una forma de contar algo, pero nos resulta, nos da
temor, nos da incomodidad, ¿no? ¿Cómo yo voy a escribir una mala palabra en la historia? ¿Cómo voy a escribir una escena sexual o violenta? Bueno, hay que dejarlo salir, ¿no? Y aceptar esa incomodidad, porque muchas veces la historia lo necesita, ¿sí? Y es un aprendizaje para el escritor eh, hacer esto. El punto número 4 dice, el sentimiento que nos produce no tiene que ser puramente dramático y por tanto propenso a desaparecer en cuanto sabemos cómo termina la historia. Bien, muy interesante, ¿no? Porque hay muchos escritores que dicen que si saben cómo va a terminar la historia, les resulta aburrido y ya no tienen interés en escribirla. Acá Virginia Woolf lo que está diciendo es, bueno, lo contrario, ¿no? La resolución de la historia no es lo único que tiene que interesarnos para narrarla, ¿no? Sino el intermedio, qué es lo que pasa en el transcurso de esa historia, de ese texto, ¿sí? Hay veces que muchos escritores principiantes están muy obsesionados con el final o se apresuran, ¿no? Hacen avanzar la historia muy rápido porque quieren llegar a esa resolución y un poco se olvidan del intermedio, ¿no? Se olvidan de contar la historia, de, de que esa historia esté plasmada con su espacio, su tiempo, sus digresiones, ¿sí? Y que haya potencia ahí. Una buena historia queremos leerla por más que sepamos el final, ¿no? Pasa lo mismo con una película, con una serie, quizás nos spoileamos cómo termina. Bueno, no importa, queremos verla igual porque queremos saber cómo se llega a eso, qué es lo que pasa en ese recorrido, ¿no? Bien, siguiente punto. Tiene que ser un sentimiento duradero, sobre asuntos que no importan de una forma u otra. Eh, Acá hay muchos, también muchos escritores, ¿no? Que plantean que hay unos pocos temas eh, para escribir y que todo gira en torno a eso, ¿no? Acá la idea de plasmar un sentimiento duradero, eh, algo que persista, eh, Virginia Woolf lo trae como algo importante, como algo que tiene que estar presente, ¿no? Digo, y esto es lo que genera que existan los clásicos, existan obras escritas hace muchísimos años y que todavía seguimos leyendo y amando, ¿no? Pienso ahora en las obras de Jane Austen, de las hermanas Bronte, ¿no? En Mujercitas, ¿no? Los temas y el sentimiento que ponen en juego de las relaciones humanas eh, siguen estando vigentes, porque es algo que no va a desaparecer con el tiempo, porque vamos a seguir relacionándonos con otros, con familiares, amigos, de manera romántica con otros, siempre porque el ser humano es un ser social, ¿no? Entonces, si se logra establecer de manera fuerte esos sentimientos vinculares, bueno, eh, el libro va a pervivir, ¿no? No va a volverse algo meramente del momento, como quizás pase con algunos libros de moda, de tendencias, ¿no? Pero que no tienen suficiente solidez en cuanto a la construcción de las relaciones entre personajes.